El Chaco avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco avanza. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa, El Chaco Avanza. Y el día de hoy nos encontramos aquí en la planta frigorífica de la cooperativa Neuland en Villa Ayes. Y vamos a hablar justamente de lo que engloba la planta frigorífica, vamos a hablar de faena, vamos a hablar todo lo que es el tema de maduración, también nuestro producto que es la carne Neuland y mucho más. Hoy nos va a acompañar el señor Hugo Bar, quien es gerente de la planta frigorífica Neuland. Así que quédate ahí atento. Y nos encontramos acá ya en compañía de Hugo Bar, quien es gerente aquí de la planta frigorífica de Villa Ayes. Muy bienvenido, un gusto. Gracias, Mariela. Un gusto de recepcionarnos acá. Y bueno, ya mucha gente el día de hoy ya está trabajando y queremos saber justamente qué engloba la planta frigorífica aquí en Villa Ayes y cuál es su función y sobre todo cómo inició. Bueno, el frigorífico Neuland tuvo su inicio hace prácticamente 20 años atrás. Eso fue en el 2001 con la parte de despostada en la ciudad de Mariano Roque Alonso. En esa época los demás frigoríficos tenían capacidad ociosa para hacernos el servicio de faena. Hacían el servicio faena, llevábamos las medias reses a nuestra planta Mariano Roque Alonso, despostábamos ahí. Las cosas cambiaron, los cupos de servicio se limitaron y nos vimos obligados a hacer nuestra propia faena, que fue en el 2007 que inició aquí en este predio. Ahí sí estuvimos con faena propia, donde se trasladaban las reses de esta planta a la planta Mariano Roque Alonso. Eso hicimos hasta el 2015 y ahí sí terminamos nuestra despostada aquí en este predio. Y desde el 2015 ya tenemos el ciclo completo, en donde hacemos faena, maduración y desposte de todas nuestras reses. Y justamente este punto faena vamos a trasladarnos al corral para saber en qué consiste. Bien, nos encontramos aquí ya en la parte de corrales, en el fondo vemos algunos ganados ya vacunos y bueno, con nosotros también Hugo Bar, ya gerente de la planta frigorífica. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es también faena y cuál es el proceso que hay que tener en cuenta en la primera etapa? Bueno, primero es importante que se respete el tema del bienestar animal. Y eso no inicia en la faena, sino ya en el campo. Importante que todos los ganaderos tengan en cuenta que en sus instalaciones no tengan algunos sectores donde los animales en el corral o en el piquete se puedan lastimar, se puedan dañar. También la parte de las vacunas, todo eso es importante que se cuide los aspectos del bienestar animal. Aquí nosotros al recepcionar sí o sí tenemos que dejar los animales un tiempo en corrales para que puedan descansar, puedan
tomar agua y ahí después de una X cantidad de horas, ahí sí ya iniciamos con la faena. Incluso ahí en la recepción hemos visto que también tienen todos unos suelos, digamos, de goma justamente para cuidar eso. Eso es para que los animales no se resbalen. Eso es importante. También hoy en día ya hay una buena cantidad de camiones que lo tienen dentro del camión, un piso de goma. Eso le genera menos estrés que esa parrilla metálica, porque al pisar es más agradable para el animal. Aquí en la recepción es importante que no se resbalen, porque cualquier movimiento brusco puede ser que le dé un estirón al animal y que eso se afecte otra vez en la calidad de algún músculo, porque cualquier cosa que le lastime al animal, sea un golpe o sea un estirón, ya puede tener su efecto después en la carne, en ese músculo que nosotros vamos a sacar al final de la etapa en la despostada. En síntesis, tienen que entrar relajados. Sí, por eso es importante en el proceso de la carga en el campo, en el transporte, la descarga aquí, que no se exceda con el uso de la picana lo mínimo posible, no griten. Nosotros intentamos de mover los animales con banderines y con eso evitamos esos movimientos, las reacciones bruscas, y eso hace que el animal esté más relajado, porque el estrés que tiene el animal se refleja en la calidad de la carne. Mientras más estresado es el animal, más elevado después va a estar el pH que tiene la carne. Y eso otra vez se refleja en el gusto de la carne. También tenemos ciertos mercados que tienen sus exigencias en el nivel de pH. Otro tema que es importante en la faena, que es la primera etapa del proceso, son las buenas prácticas. Nosotros sabemos que si las buenas prácticas de manufactura no se respetan en el proceso faena, después también el desposte, ahí, pero en el faena es más crítico, se puede contaminar la carne. Nosotros vemos que los animales aquí en el corral, en el campo, pueden tener algún contaminante, sea de la bosta o sea de algún parásito, algo por el cuero. Si en el proceso faena no respetamos todas las buenas prácticas, entonces sí podríamos tener un efecto posterior que por la carne, por la res faenada, tengamos una carga bacteriana que hace que ese producto, esa carne, ya con una carga inicial, lo llamamos, de microorganismos, tenga menos vida útil, dure menos. Entonces, aunque tengamos después un buen envasado, un buen manejo, ya entramos mal. Bueno, importante de entrada es algo que hoy con el COVID para muchos es común. Antes de ingresar al área de producción, tienen que lavarse los operarios las botas, las manos, desinfectar las manos, todos sus utensilios, el cuchillo, el gancho, la chaira, lo que el operario usa en su puesto de trabajo, lo tiene que lavar y esterilizar con frecuencia establecida. En faena, por ejemplo, entre animal y animal, ellos en la noria de faena tienen que esterilizar su cuchillo, para que si al abrir el cuero de un animal llega a haber alguna contaminación por su cuchillo, lo ponen en el esterilizador y ya eliminan ahí para que no lo lleven al siguiente animal. Entonces es todo un desafío y requiere de mucho entrenamiento del personal. Y ese resultado del trabajo, de las buenas prácticas, también se confirma con un programa de análisis microbiológico. Es decir, tenemos un laboratorio interno aquí en planta que tiene que hacer análisis de las diferentes superficies.
sea una mesada de trabajo, sea un utensilio de algún operario, y si ahí se hace el análisis, se tiene el resultado y se ve que es un resultado óptimo, significa que el operario cumplió. Pero para llegar a eso, uno tiene que formarle. Así que mucha capacitación permanente. Nosotros tenemos nuestro programa de capacitación para que esos operarios estén en condiciones de cumplir con esas condiciones de buenas prácticas que necesitamos. Bien, ahora vamos a ir a tocar otro punto que es la maduración. Para ello vamos a trasladarnos en la parte del poste, donde nos va a acompañar nuevamente el señor Hugo Bar, que nos va a explicar todo sobre el tema de maduración. Así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. El Chaco avanza.